todo este elemento. Primeramente, Metal Deck, va a compartir pantalla en un momento. Si tienen preguntas, me avisan cuando vean la pantalla, por favor. ¿Están viendo? Sí, señor. Listo. Bueno, Metal Deck, pues es el sistema de entrepiso metálico de lámina colaborante de ACESCO. La palabra Metal Deck es aquí, perfecto. El producto Metal Deck está licenciado, pues cuando usted escuche Metal Deck es la lámina colaborante de ACESCO, tiene patente. Si la lámina tiene otro nombre, es de otra empresa. Entonces, pues esa es la primera aclaración que hay que hacer, porque muchas veces en obra ven una lámina colaborante y como el nombre comercial más utilizado que está en el mercado es Metal Deck, la gente dice, no, Metal Deck de una es ACESCO. Entonces tenemos ahí esa aclaración. Bueno, hago parte de ACESCO, que es una empresa colombiana con 51 años de experiencia en la transformación de materias primas, de aceros laminados y transformación de procesos en frío. Es una empresa pues, colombiana del interior del país, pero tiene su sede acá en Malambo, en Pimsa, donde pues recibimos todos los materiales para la transformación. Tenemos una amplia variedad de productos en donde están pues correas, perfiles en laminado en frío, tenemos perfiles tubulares estructurales, láminas de cubierta, sistema de entrepiso, que es el Metal Deck, lo que nos concierne hoy, y también fabricamos y tratamos láminas planas. Así que para hablar de Metal Deck, vamos a mostrarles un poquito pues el sistema de fabricación. Es un proceso pues relativamente sencillo debido a que pasa por nada más 3 etapas. Pues tenemos una zona de entrada en nuestras instalaciones, una bodega relativamente grande, en la cual tomamos ese fleje. Voy a colocar acá el puntero. Okay. Si tienen una pregunta, no sé si la escriben o la dejan en el chat y al final la resolvemos, porque pues no estoy viendo los comentarios ahora mismo. Entonces, pues tenemos 3 zonas en las cuales se trata el Metal Deck. El primero es en la zona de entrada, en donde pues tenemos el fleje, que es el rollo de acero laminado ya galvanizado, está frío, ya pasó por el proceso de formación, de galvanización, y se coloca pues, en la máquina desenrolladora. Pasa por acá y pues esa extiende por completo el material que está enrollado. Luego pasa a la zona de procesos, que son pues unas tuberías, unos tubos que le van dando pues el laminado, toda esa geometría que tiene la estructura, la lámina del Metal Deck, y finalmente pasa por una cizalla que le da el corte longitudinal a la medida pues, que se requiera o a la medida comercial, y se va a una zona de salida pues de disposición para luego su utilización. Tengo un pequeño video para que vean el proceso. No me deja verlo. Okay, aquí. Este es el video. Bueno, esa es la máquina pues de tendido de la lámina. Esos son los rodillos que van dándole la formación y pues todo el acabado a la lámina de Metal Deck, que son más o menos entre 12 13 rodillos, y al final está pues la cizalla, que es la máquina que se va a ver a continuación, que es la que hace pues el corte, esa máquina, el corte transversal para darle la longitud al entrepiso. Ahí ve, pues sale ya completamente formado con toda su geometría,
y va pues a la zona de almacenamiento. Como les comenté inicialmente, pues es un sistema Steel Deck, es como se le conoce pues en la norma NSR10, en donde el sistema se compone de una lámina colaborante con una losa estructural de concreto. Nuevamente les repito, la lámina colaborante de Acesco se llama Metal Deck. El resto tienen otros nombres y pertenecen a otras empresas para que tengan la referencia ahí. Y pues en general este sería como un esquema de cómo se ve esa sección de losa. Pues la lámina colaborante va por debajo haciendo tanto de formaleta como de refuerzo. Ahí también hay que apuntar de que pues nuestros sistemas que nos permiten calcular este tipo de lámina de sistema de losa es el Archimed, y podemos también trabajarlo como si fuera solo como formaleta, o si también el de Metal Deck tiene capacidad de resistencia. Por eso aquí la primera nota que hacemos es que cumple con la norma NSR10. Aquí vemos pues un sistema de un entrepiso, en el cual aquí se ve el refuerzo de las vigas principales y el Metal Deck como formaleta. Acá por arriba, antes del vaciado, y aquí se ve por debajo. Ya que cumple con la NSR10, pues nosotros tenemos que irnos a la NSR10 capítulo F, que es donde habla pues de las estructuras metálicas, para saber cuáles son los requisitos mínimos de las propiedades mecánicas que tiene que tener el Metal Deck. Si nos vamos al inciso F472, nos comenta que para tableros de acero de entrepiso con comportamientos fabricados son en los lineamientos de la F41 a la F45, el acero utilizado debe ser mínimo fluencia de 230 megapascales. Nosotros en el Metal Deck pues tenemos dos materiales, la STM 650 de grado 40 y la STM 653 de grado 50, pues tienen resistencia de 275 megapascales y 340 megapascales respectivamente. Aquí pues en la cuestión de la elongación, que es un dato muy importante para deformaciones, para cálculos de monitoreo estructural, la elongación del material es de 16% en 50 milímetros. En cuanto a acabado, pues el tablero de entrepiso metálico está compuesto y debe ser especificado por el diseñador para que el medio ambiente que se encuentra en la estructura. Debido a que el tablero de refuerzo para flexión de la losa debe ser diseñado para trabajar durante toda la vida útil de la estructura, el acabado de galvanizado en zinc debe ser G60 o Z180. ¿Qué significa esto? Este Z180 es una medida para determinar cuánta cantidad de zinc hay sobre la superficie de la lámina metálica para hacer el recubrimiento del galvanizado. 180 significa que debe haber 180 gramos por metro cuadrado de zinc en el material que se está trabajando. Esto debe ser por ambas caras. Y pues el Metal Deck lo cumple a cabalidad. Esta es una foto, pues, cómo se vería cómo se ve el Metal Deck y como los elementos de la geometría principal. Pues vemos la cresta, que es la parte más alta del Metal Deck, el valle, que es la parte más baja, los rigidizadores, aquí se ven creo que de mejor forma, son en los valles estos elementos un poco más altos, como unos resaltos que le dan mayor inercia al tablero. Los resaltes, que son como unas corrugaciones que tienen en los lados verticales para darle mejor adherencia al concreto. Y pues bueno, la zona de traslapos, pues en un lado está una zona de traslapo, por decirlo así, hembra, y del otro lado está la zona de traslado macho para hacer pues el traslapo longitudinal entre láminas que estén contiguas. Tenemos dos especificaciones de Metal Deck principalmente. Son Metal Deck de 2 pulgadas, la altura total de la lámina es de 2 pulgadas y el de 3 pulgadas.
Pues aquí haciendo un breve repaso de la ficha técnica, tenemos metal deck en calibres 22, 20, 18 y 16, que son .75 milímetros, .90, 1.20 milímetros y 150 milímetros. Nosotros desde ASESCO estamos tratando pues hacer cultura y concientizar de que ya no se trabaje con calibres, sino con el espesor en milímetros puntual. ¿Por qué? Porque el calibre es un tipo de radio pues, de corte y de curvatura que puede variar, tiene valores, un rango de valores. En cambio, nosotros conociendo pues, el dato exacto del espesor pues, de la lámina, podemos determinar sus propiedades con exactitud. Así que estamos implementando eso de trabajar con los milímetros de espesor, y pues vemos aquí el peso de cada uno de los materiales, dependiendo pues de su espesor y si son en metros cuadrados o en pesos lineales. Algo muy importante para este tipo de sistema de entrepiso es el consumo teórico de concreto, pues con respecto a la losa de concreto tradicional hay un ahorro considerable, debido a que pues nosotros por una losa de espesor de 0.1 centímetros, o sea, de 10 centímetros, 0.1 metros, estaríamos trabajando con 0.1 metros cúbicos por metros cuadrados. En cambio, con el uso del metal deck, ya sea de 2 o de 3 pulgadas, estamos teniendo un ahorro en concreto, y pues eso se traduce en costos al final de la obra. Otro esquema pues, de cómo se desarrolla el metal deck: la lámina colaborante por debajo, el nivel de concreto acá arriba. Pues nosotros trabajamos generalmente para diseño losas entre 10 y 15 centímetros. Vemos el refuerzo de la malla electrosoldada, que es importantísimo porque eso permite tener mayor capacidad de resistencia, y también por parte del concreto que no hayan fisuras de retracción y fraguado. Hay mucha gente que dice, no, el metal deck solamente es el refuerzo de la losa de concreto. Pero ¿qué pasa? Cuando hacen eso, los esfuerzos a los que están sometidos pues, los elementos de concreto, empezando pues, por los esfuerzos que hay a la hora de la construcción, hacen que el concreto se agriete. Y como no hay refuerzo, ahí sea en malla electrosoldada o en varilla corrugada, el concreto se va a fisurar. Entonces es muy importante que no olviden la malla electrosoldada que se debe tener pues, en este tipo de sistema. Unos separadores que claramente lo que hacen es distanciar la lámina metal deck, la cresta del metal deck con el refuerzo de la losa, y también tienen unos conectores que más adelante explicaré. El metal deck 2 pulgadas tiene un ancho útil de 940 milímetros, o sea, 94 centímetros. Luego les explicaré cuál es la diferencia y las ventajas de tener este ancho útil con respecto a las láminas de 1 metro de ancho útil como hay algunas en el mercado. Las longitudes estándar, pues hay de 310, 350, se consiguen de muchas en el mercado, y también pues podemos trabajarlas en materiales grado 40 y grado 50. El metal de 3 pulgadas, pues también tenemos esta parte de la ficha técnica con los mismos valores, solo que ahora esta altura de la cresta del valle, del valle a la cresta, son 75 milímetros, que son las 3 pulgadas de altura. Y pues también se trabajan unos espesores de la losa de concreto para diseño. Este metal deck, pues nosotros tenemos una lámina de 1.20, y a medida que se va haciendo pues todas las corrugaciones, resulta que nos queda de 870 milímetros el ancho útil del metal deck 3 pulgadas. Si tienen alguna duda también con respecto a esto, podemos mirar la ficha técnica después con calma. Nuestra ficha técnica está pues en la página web de la empresa, asesco.com. Así como se deben tener unos requerimientos, unas especificaciones mínimas del metal deck para poder cumplir pues con todos los requisitos que pide la NSR 10 y que este sistema esté certificado y que sea seguro.
La resistencia del concreto mínima debe ser de 21 megapascales, que pues es el mínimo que se puede utilizar para construcción de elementos resistentes a fuerzas sísmicas. El espesor mínimo de la placa en total de la placa de concreto debe ser de 100 milímetros, 4 pulgadas. El recubrimiento de la parte superior de la malla de 20 a 25 milímetros. Se deben colocar distanciadores y separadores de la malla electrosoldada. Aquí están los distanciadores, lo mismo pues las panelitas que popularmente se les conoce, que no haga que el refuerzo quede abajo, quede pues expuesto, no quede con recubrimiento de concreto. La fijación lateral, que sería pues el traslapo entre láminas de metal adyacentes, la fijación a la estructura principal para que el metal deck esté soportado sobre la configuración del edificio, y pues los conectores de cortante que más que todo se utilizan en estructuras metálicas. Como les venía comentando, para el metal de 2 pulgadas el mínimo de concreto es 100 milímetros y el mínimo de concreto para metal de 3 pulgadas es 130 milímetros. ¿Qué beneficios trae el metal de grado 40? Pues como un elemento metálico que está galvanizado con la mayor protección que se debe realizar pues en base a la NSR10, tiene una resistencia a la corrosión muy alta. O sea, es un material, un elemento que no se va a corroer fácilmente. Además, pues siempre ayuda de que generalmente estos están pues a los interiores de los edificios y tienen un poquito de protección y no tienen tanta exposición que otros materiales. Tienen una mayor durabilidad del tiempo debido al espesor y debido a que el material que se está utilizando es completamente calidad estructural. No es calidad arquitectónica, de esas que hacen pues como para ventanería, carpintería. Esto es acero estructural, lo que nos permite una mayor resistencia. Tenemos pues también ahorros en tiempo de construcción frente a otros sistemas, hasta un 50%. La verdad es que esta es una de las mayores ventajas que tiene el Metal Deck, que es muy fácil de instalación, es muy rápido, es muy seguro, pues trabajar, conocer cómo su instalación. Al final de la presentación veremos un video muy chévere en el cual detallan el paso a paso de la instalación del Metal Deck. También nos presenta ahorro en equipos de construcción, pues nos evitamos toda la cuestión que tiene que ver con los gatos hidráulicos de apuntalamiento, las cerchas que los acompañan, toda esa estructura de soporte. En la parte de la etapa constructiva es un excelente material de formaletería. El peso de la placa se reduce hasta un 25%, como les comenté. Pues vieron que en el valor de referencia que tomamos de los 0.10 metros cúbicos por metro cuadrado, que sería una losa maciza de concreto reforzado, en un Metal Deck calibre 2 pulgadas, con 10 centímetros de espesor, la placa total tendría 0.0725, o sea, más o menos más del 25% el que se ahorra en concreto y pues en peso claramente. Tiene menos desperdicios de construcción y no propaga el fuego. También viene pues protegido con ese galvanizado, viene protegido tanto a la corrosión como a la exposición al fuego. Y el Metal Deck grado 40 pues tiene ya tiene unos mayores ventajas pues a nivel de capacidad, ya que es una sección mucho mayor y a la cual pues se le puede ampliar la sección de concreto y pues nos da una mayor resistencia estructural, más o menos del 30%. Tenemos también en la estructura de soporte unos ahorros, pues como la capacidad de resistencia del sistema de entrepiso es mayor, pues la eficiencia de los elementos estructurales principales puede bajar y se pueden disminuir las secciones. Y también reduce el uso de apuntalamientos. Claro, a mayor sección, mayor inercia, pues es menos lo que se debe utilizar para su apuntalamiento,
su protección. Existen tres formas de hacer o de soportar la estructura de metal deck. La primera, pues sobre viguetas de concreto, como se ve en esta imagen. Las viguetas de acero. Aquí nosotros estamos trabajando un sistema propio que se llama Metal Deck Duo, en el cual nosotros utilizamos el Metal Deck como sistema de entrepiso, y el apoyo pues son tuberías estructurales que nosotros mismos fabricamos. O sea, son tuberías de lámina delgada. Son perfiles que el perfil más grueso que se está utilizando, el alma tiene 4 milímetros, y pues no son perfiles llenos, sino como son tubulares, el ahorro en peso es importante, pero teniendo importancia en la capacidad y en la de resistencia y en la inercia de la sección. Así que pues este sistema de Metal Deck Duo es excelente tanto para edificios de concreto como metálicos, porque también se puede utilizar allá. Y lo otro, pues bueno, sobre estructura metálica, que ya este es pues la otra cara de la otra opción para la estructura metálica, que serían pues perfiles de alma llena. Tenemos tres opciones, así como tenemos opciones de apoyo, también podemos trabajar pues con tres opciones de concreto. La primera y pues la más recomendable es sobre losa fundida monolíticamente con las vigas, que se haga pues todo el entramado y configuración pues de guarderas, de formaletas para las vigas de concreto, y que se coloque pues al nivel de su medida el metal deck y se realice una sola fundida en los elementos estructurales. La segunda parte, la segunda opción, es la losa fundida en dos etapas. Pues a veces constructivamente es muy difícil lograr que se realice una losa fundida monolíticamente, y se accede pues a esta opción constructiva. No es la más recomendable porque se generan juntas frías. Esta opción pues consiste en llenar o fundir la viga hasta el nivel inferior de la losa de metal deck, esperar pues que fragúe el concreto y luego realizar nuevamente el llenado de la por decirlo así, la torta de la losa estructural. Como les comentaba, pues esto genera una junta fría de dilatación acá, que no es muy recomendable. Se puede trabajar o se puede pues utilizar productos como, pues aquí haciéndole propaganda a un externo, el Sika Primer 32, Cicadur Primer 32, que es un pegante para materiales pues rugosos, en este caso sería el concreto, y que podría ayudar con esa cuestión de la junta fría, pero no es lo más recomendable. Y pues por otra parte, la lámina apoyada sobre las vigas prefabricadas, que pueden ser las vigas de concreto, o que se tenga cubierta la lámina de metal deck y la losa de concreto por encima del nivel de la viga fundida. Aquí se puede ver pues un refuerzo adicional que se le coloca para que trabaje como un sistema monolítico. Aquí vemos pues imágenes de la losa fundida en dos etapas. No es recomendable, pero en algunos casos constructivamente se tiene que hacer. Y aquí está, miren, aquí se encuentra la viga fundida hasta el nivel inferior del metal deck y luego se funde la losa completa. Aquí también se ve. Aquí pues estos ejemplos especifican este tipo de fundida. Monolíticamente, bueno, este es un mayor detalle en el que se deben colocar pues las guarderas o las formaletas inferiores y laterales de las vigas de concreto, pues para que el concreto no se salga, y el metal deck se apoya pues sobre estas guarderas y debe tener un apoyo mínimo de 2.5 centímetros, demasiado importante pues para darle estabilidad y funcionalidad al metal deck. Pues si no se garantiza este apoyo mínimo, puede que la lámina no trabaje a su capacidad calculada, o de pronto en el momento de la fundida, del proceso de construcción, tengan algunos problemas de doblamiento. Por eso es tan importante garantizar este apoyo. Aquí se ve
cómo es el esquema de apoyo del metal deck. En la práctica, aquí está uno de los ejemplos. De este lado, pues el posicionamiento de la lámina, el refuerzo de los hierros, y de este lado vemos cómo pues las vigas principales y de la estructura de concreto no está fundida y se hace un solo vaciado para todos los elementos. Que es un sistema demasiado interesante, pues en cuanto constructivamente es mucho mejor la formaleta tradicional, ahorra tiempos, ahorra equipos, y al momento de la construcción, de la fundida de la losa, es muy similar. La lámina apoyada sobre vigas, pues también se amplía el detalle acá. Lo que les comentaba, pues tenía en la viga de concreto, tiene un elemento metálico, unos ganchos, para poder garantizar que la losa se comporte monolíticamente. Y cuando se coloca sobre vigas de acero, se utilizan unos studs, que son unas vigas, unos elementos tipo espigo, o se pueden utilizar tipo canal, que se colocan en los valles del metal deck para hacer la unión entre la viga metálica y el metal deck. Estos studs, ahora les muestro la especificación, pero se anclan a la viga de metal con una soldadura especial, la E6013, que es una soldadura muy delgada, no es tan alta resistencia, no es resistencia pues estructural, pero lo que permite es que se haga la transferencia de esfuerzos de manera correcta. Para los voladizos, pues la lámina solo funciona como formaleta y se debe colocar en la estructura pues, de concreto refuerzo negativo en la parte pues, de arriba de la viga. Hay que tenerlo en cuenta porque a veces mucha gente pues cree que el metal deck es para usarlo a diestra y siniestra, pero también tiene pues sus recomendaciones y sus observaciones. Esta es la principal. Ahora vemos pues la instalación del metal deck. Vemos en la parte derecha, vemos las vigas metálicas con el stud para el stud presoldado en las vigas para colocarlo y poder realizar la conexión cuando se instale el metal deck. Aquí viene los studs y se hace pues la soldadura con el E6013, que es la soldadura que se especifica para este tipo de conexiones, solo para este tipo de conexiones. Ya si nos vamos pues a la parte de una recomendación de instalación, si tenemos pues, una estructura que es muy regular, cuadriculada, que no tenga mucho detalle, pues arquitectónico, como diría uno, es lo mismo pues comenzar colocar el metal deck de un lado a otro, da completamente lo mismo. Pero en el caso pues que tengamos un lado irregular, empezamos del lado que esté con una mejor configuración geométrica hacia el lado regular. Esto es para podernos dar el apoyo y que pues el sistema de metal deck se vaya uniendo a lo largo de la estructura hasta llegar a este punto. Así como se va haciendo el traslapo pues en la dirección del metal deck, como lo había indicado anteriormente, se deben realizar estos traslapos longitudinales entre las diferentes láminas. Pues aquí vemos la parte del lado de abajo es el lado macho, y la parte que engancha pues arriba es el lado hembra del traslapo. Para esto pues se debe tener dos tipos de sujeción. Ahora se los muestro. Y el metal deck pueden tener diferentes tipos de corte en la obra, pues el corte con pulidora, pues con el disco respectivo para elementos metálicos. Se puede hacer, aquí está el señor con una sierrita, con el oxicorte,
y cualquier tipo de elementos. Es algo muy versátil en Metal Deck para poder cortar. Claramente hay que tratar de no utilizar elementos muy invasivos, como por ejemplo el oxicorte, porque puede deteriorar el zincado, o sea, que es el recubrimiento de zinc que tiene el Metal Deck. Dependiendo pues del tipo de obra, las longitudes del vano que se está trabajando, el Metal Deck pues podría tener un apuntalamiento temporal. Se debe dejar pues de 8 a 10 días, o que el concreto que resista el 75% de su capacidad de diseño. Pues prácticamente lo mismo que la formaleta tradicional, que cuando uno alcanza el 70-75% a los 7 días, 8 días, es que se puede retirar el apuntalamiento. Pero como es una lámina estructural, el apuntalamiento es mucho menor. O sea, miren cómo pues solo en el centro de la luz del Metal Deck están instalados los gatos metálicos. No es un entramado como generalmente se hace en la construcción tradicional. Y sin apuntalamiento temporal, pues aquí vemos cómo está el Metal Deck, y por debajo vemos que no hay nada que lo soporte. Ya después es dependiendo pues de las condiciones de geometría y de capacidad y resistencia de cargas que se tengan en la estructura. El Metal Deck cuenta con unas tapas que se colocan, si puedo ampliar, se colocan pues en la sección por debajo de las crestas, y que se utilizan pues para que el concreto no se salga por esa parte, porque entre la viga de concreto o la viga metálica y la figura geométrica de la cresta existe un hueco en el perfil. Entonces estas tapas metálicas entran a presión, son unas tapitas que vienen con unas pestañas, y entran a presión en el perfil y se ven así. Aquí hay una foto que se ve sin tapa, pues aquí hay un desperdicio de material, aquí se va saliendo el concreto, y en obra pues estéticamente no se ve bien cuando no se utilizan las tapas. Por eso nosotros las recomendamos, y para nosotros son importantes dentro del sistema de Steel Deck. En la parte de la fijación, pues les había comentado que está el lado hembra del traslapo y el lado macho de traslapo. Se pueden trabajar diferentes tipos de fijaciones laterales entre las láminas. El principal, el que más utilizamos, es un tornillo autoperforante pues de 8 y 16 octavos por 1/2. Es un tornillo que perfora las dos láminas y las agarra entre sí. Aquí se ve que da pues una pequeña punta, por eso es tan corto el tornillo de 18 octavos, para que se pueda agarrar y hacer efectivo el traslápido. O si no, se puede trabajar con remaches tipo pop. Aquí está pues el instalador, que son el tipo de remaches. Y también otra forma pues de garantizar la fijación del lateral del Metal Deck es con una soldadura de filete E6013 de 25 milímetros en B, que esa pues una soldadura que tiene una muy buena resistencia y que no es tan invasiva para la configuración del Metal Deck ni para el recubrimiento de zinc, que es muy importante conservarlo. Así que se coloca pues el extremo macho por debajo del extremo hembra, y se hace cualquiera de los tres procesos de fijación. Cuando son láminas de Metal Deck mayores a 1.5 metros, se coloca, para que son menores, perdón, se coloca un tornillo en el centro de la luz. Cuando son mayores a 1.5, se coloca un tornillo cada 1 metro. O un punto de la soldadura con 25 milímetros, o el remate tipo pop. Ahí se garantiza pues que el traslapo
no se haga, el traslapo no se corra y pues las láminas estén unidas simétricamente. Otro aspecto constructivo muy importante que se puede tener en cuenta es las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Pues el metal deck permite cortarse, se puede cortar pues el área que uno necesite y por dentro se puede instalar pues todos estos pasantes de las tuberías que se requieran en las obras civiles. Entonces, en la fundida, pues lo que se hace en práctica, se coloca aquí un papel o se coloca otra cuestión para tapar el pasante y luego, cuando se finaliza la fundida, pues se abre esta tubería y pues queda embebido así como se muestra en estas imágenes. La malla electrosoldada, pues la había comentado, depende pues también del nivel de cargas que esté mostrando la estructura y debe siempre tener su distanciador de concreto, su panelita. Eso es indispensable tanto en este sistema de metal deck como en una estructura de concreto tradicional. Eso, por decirlo así, no se negocia con nadie. Aquí pues vemos dos tipos de los recubrimientos y pues los distanciadores. Hay distanciadores en concreto y otros prefabricados que son los que vamos a ver ahora en el video que les mostraré al final. Importante también, refuerzo negativo en las vigas de concreto. No se les olvide que estas vigas son las que soportan pues, los momentos negativos principalmente y que van a estar con unos sobreesfuerzos al momento de la aplicación de carga. Así que en estos puntos en donde están las vigas de resistencia sísmica, hay que colocar claramente, si es requerido, el refuerzo negativo necesario. Otro aspecto, pues, constructivo, en cuanto a la instalación de testeros, como lo llaman en el interior, de las guarderas o de las formaletas, de las guarderas externas, que son las que nosotros pues utilizamos en el perímetro de las vías. Y pues se coloca la guardera, aquí la vemos, pues se apuntala, se fija con los tornillos al sistema que nosotros estemos trabajando y luego de tener la guardera se coloca el metal deck para luego poder hacer pues, el proceso de fundida monolíticamente o en dos etapas. Recordando siempre que el apoyo mínimo del metal deck sobre la viga son 2.5 centímetros. Y aquí en este detalle, pues ahí es donde van las tapas del metal deck que se deben preinstalar antes de hacer su montado. En cuanto a la fundición de losa, pues bueno, es una imagen que creo que hemos visto la mayoría de nosotros al momento de utilizar pues losas de concreto, prácticamente el mismo procedimiento que la construcción pues tradicional de losa maciza, pero con todos los ahorros pues de tiempo, instalación, ahorros de equipos que se pueden obtener con este sistema. Así que no varía esta forma de construcción de losas, solo que se optimizan los recursos. Nuevamente, pues se recalca el consumo del concreto, en el cual una lámina de metal deck de 2 pulgadas con 10 centímetros de espesor tiene un consumo de concreto de 0.072 metros cúbicos por metro cuadrado y la lámina de 1 metro de ancho útil tiene 0.075, es decir, tiene un 4% más de consumo. Además, se estuvo revisando pues, el material en que esas láminas de ancho útil se encuentran y son láminas de grado 36 y 33, los cuales presentan pues, una disminución de la resistencia de 16% y 26% con respecto al metal deck 2 pulgadas grado 40. El que generalmente y el comercial que más se consigue, pero también se puede encontrar en el mercado el metal deck pues, grado 50. Esta es una de las imágenes a las que quería llegar
esa comparación pues entre el metal de 2 pulgadas y las otras láminas de 1 metro ancho útil. Y es que el metal deck tiene una característica muy importante. Puede que el ancho total de la lámina pueda ser 1 metro, pero esas corrugaciones y esa geometría que tiene, que hace que se reduzca a 940 milímetros de ancho útil, es muy importante para la resistencia estructural, ya que cuando estas láminas de 1 metro ancho no tienen esos rigidizadores que si tiene el metal deck, tratan de abarcar mayor área, pero lo que están haciendo es perder resistencia y rigidez en la etapa constructiva. Lo que hace es que esa lámina, al momento de realizarse la construcción, pues aumenta el consumo del concreto y se requieren un mayor uso de apuntalamientos para poder complementar esa rigidez ha perdido por el simple hecho de cambiar la geometría y no tener rigidizadores como si los tiene el metal deck en la zona del valle. Por lo tanto, pues en la etapa constructiva, el metal deck tiene mayores beneficios tanto de resistencia como de estética. Aquí las láminas, pues, estamos mostrando que son estas metal deck, pueden ver cómo se encuentra intacta, cómo están intactas al proceso de construcción, y estas otras láminas de ancho útil de 1 metro, como pues en el sistema constructivo, cómo están abolladas, cómo están golpeadas, porque también hay que tener en cuenta que existen cargas en la etapa de construcción, como las pisadas de los trabajadores, el vaciado del concreto, los equipos que se coloquen encima, y todo eso pues en una lámina que no tenga ni la configuración geométrica ni la resistencia adecuada, puede provocar daños en la lámina. Nuevamente, aquí tenemos más fotos que evidencian esas diferencias. Pues aquí está, en el mismo edificio se hizo esta verificación, se colocaron pues láminas de metal deck 2 pulgadas con respecto a láminas de puntos de 30 milímetros, que son pues solo 5 milímetros, solo 0.05 milímetros de espesor más delgadas, pero que tampoco tienen un sistema de rigidización incorporado. Entonces, pues al momento de la fundida, pues quedan así abolladas y golpeadas estas láminas. Así que, pues bueno, creo que la evidencia es contundente y que es mejor utilizar pues un producto que tenga la calidad y tenga la resistencia, esté aprobado también, pues está especificado con las normas de CNR 10 y que sea pues la mejor opción para el sistema de Steel Deck. Recomendaciones que se dan pues al momento del vaciado y del tránsito encima del Steel Deck, del Metal Deck, para hacer pues el movimiento de material, utilizar tablones a lo largo de las láminas para hacer una mejor distribución de los esfuerzos de la carga aplicada, y al momento de la fundida distribuir el concreto, no hacer una pila, que es lo que a veces hacen pues los obreros, porque se les facilita pues el almacenamiento y la distribución, sino que ir pues haciendo un vaciado uniforme a través de toda el área de construcción. Hacerlo lo mejor es desde los apoyos hacia el interior del Metal Deck, para que los esfuerzos al momento de resistir las cargas estén mejor distribuidos. Otra recomendación, si se necesita zonas de almacenamiento en donde tengan que ubicar cargas pesadas, lo recomendable es hacerlo sobre los soportes principales de la estructura, donde están las vigas, las viguetas, y no dejar pues toda la responsabilidad al Metal Deck, porque generalmente en estos sitios de almacenamiento, por ejemplo, de ladrillos, de bloques, ellos hacen una pila y la pila puede pesar, digamos, 500, 600 kilos, y está pues suponiendo que la carga de diseño
hasta de la estructura es mucho mayor que esa, pero no es cierto. Así que la recomendación principal es colocarla sobre los soportes principales de la estructura. Y cuando se saca el apuntulamiento, pues bueno, aquí se ve la estructura en perfecto estado, se ve limpia. Esto también, el tipo de sistema, disminuye ese desperdicio de concreto por filtraciones, por lo menos que pasa en la construcción tradicional, en donde las formaletas son de madera, algunas son metálicas, y en los bordes o incluso pues en el mismo material se encuentran orificios que propagan fugas de concreto, y pues eso aumenta el desperdicio y la obra pues se ensucia y tiene también muchas ventajas constructivas. Ya para la cuestión del transporte, almacenamiento y manipulación del metal deck, es importante que, bueno, los paquetes se deben sunchar metálicamente, por decirlo así, unos soportes plásticos alrededor para que la vibración que haya al momento de transporte y desplazamiento no haga que haya movimiento entre las láminas. Y el peso pues, de cada paquete no debe ser mayor a 3.5 toneladas por cuestiones de transporte. Pues estos paquetes se mueven con montacargas, se disponen pues, en sitios que estén preferiblemente bajo techo, que tengan una ventilación que no genere condensación, ya que por lo menos en esta zona del país, en donde la humedad es tan grande, cuando no hay escapes o zonas donde pueda haber ventilación del aire, se concentra mucho vapor de agua, se condensa y pues queda encima de los materiales metálicos y puede afectarlos. Al momento de la disposición, pues hacer un paquete inclinado, colocándole 2 listones de madera encima de uno, pues solamente es por cuestión de mantenimiento, para que al momento de que si está destapado por algún otro factor, se llega a mojar el metal deck, pues este evacúa el agua por gravedad. Además, si se deja pues en una zona a la intemperie, se debería utilizar una carpa, plástico, un techado provisional de esta forma, también nuevamente dando un espacio para la ventilación del metal deck y una protección pues puede ser en plástico, aquí como se ve. Los paquetes se pueden bajar o mover de manera mecánica o manual, pues utilizando como apoyo los maderos o las estivas que se utilizan para almacenamiento, y lo ideal es que hayan pues 2 personas cargando el metal deck, una de cada extremo, y otras 2 personas haciendo pues la labor de desmontaje en la zona de acopio de almacenamiento sobre las estivas. Bueno, aquí se termina mi presentación, pero voy a mostrarles el videito, son 5 minutitos. Aquí está. Me avisan si se escucha pues el audio del video. Hola, te invitamos a que conozcas nuestro paso a paso de instalación de Metal Deck. En este tutorial vamos a realizar la instalación del sistema de entrepiso metálico. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha, Okay. genial. Listo, perfecto. Utilizando nuestra lámina colaborada. Para este proceso debemos tener en cuenta los siguientes materiales: lámina Metal Deck 2 pulgadas, tapas de cierre de Metal Deck, malla electrosoldada, distanciadores o separadores, tornillos autoperforantes o remaches post, concreto mínimo de resistencia 3000 PSI. Les recordamos la importancia de tener todos los elementos de protección personal y seguridad que debemos tener en cuenta en una obra. Paso 1. Inicialmente debemos tener en cuenta la geometría del área a cubrir. La instalación debe ir del lado regular hacia el lado irregular de la planta. Para tus cortes de lámina en obra, utiliza sistemas de cortes como discos de corte y o pulidora.
No recomendamos otro tipo de corte como soldaduras porque afecta al galvanizado del material. Paso 2. Debemos tener cuidado en la correcta posición de las láminas al momento de la instalación. 2 rigidizadores deben quedar en la parte superior de la lámina que se llama cresta. Un solo rigidizador debe quedar en la parte inferior de la lámina que se llama valla. Como pueden observar, longitudinalmente tenemos unos rectángulos que deben sobresalir de la lámina hacia arriba, como podemos observar en esta instalación. Asimismo, los extremos de las láminas, que se llaman lado macho y lado hembra, deben quedar mirando hacia abajo para que se pueda anclar una lámina con otra. Todos nuestros productos vienen marcados y es importante porque ahí podemos observar si la lámina está bien instalada o no. Cuando el Metal Deck está instalado y yo desde la parte de abajo puedo observar la marca del producto, es cuando puedo tener la correcta posición de la lámina. Paso 3. Ubicamos las tapas de cierre Metal Deck para evitar fuga de concreto. Las tapas se instalan a presión. Una lámina de Metal Deck lleva 6 tapas de cierre, 3 de cada lado. Recomendamos fijar las tapas de cierre a las láminas con remaches. Paso 4. Anclaje entre láminas. Para esto voy a solicitar ayuda de mi instalador experto. La unión entre láminas lateralmente se realiza con tornillos autoperforantes referencia 8-18 por medio. Remaches spot o puntos de soldadura filete E60-13 a una separación máxima de 1 metro. Debemos verificar si las láminas de Metal Deck requieren apuntalamiento temporal según las separaciones entre apoyos. Para Metal Deck grado 50 con espesor de losa de concreto de 10 centímetros, la separación máxima entre viguetas no debe ser mayor de 2.50 metros. El apuntalamiento debe ser con gatos metálicos y cercas. Cuando el concreto alcance el 75% de su resistencia máxima, se recomienda retirar el apuntalamiento temporal. Paso 5. Debemos fijar las láminas a la estructura principal, ya sea de concreto y o metálica. Además, dejar una longitud de apoyo mínimo de 4 centímetros para vigas metálicas. Y en estructuras de concreto, una longitud de apoyo mínimo de 3.5 centímetros, medida desde la parte externa de la viga hacia adentro. Paso 6. Antes de realizar la fundida de losa de concreto, se realizan todas las perforaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. Paso 7. Para la instalación de la malla electrosoldada, colocamos los distanciadores, separadores o las famosas panelitas en la cresta de la lámina de Metal Deck. Luego instalamos la malla electrosoldada, la cual debe quedar 2.5 centímetros por debajo de la superficie de la losa de concreto. La malla mínima recomendada es de 4 milímetros de diámetro, separadas en cuadrículas de 15 por 15 centímetros para espesores de losa de concreto de 10 centímetros. Paso 8. Procedemos a instalar los esteros perimetrales para el vaciado de la losa de concreto. Al fundir una placa de Metal Deck con luces continuas, recomendamos colocar sobre los apoyos varillas de acero para absorber los esfuerzos que se generen y evitar la presencia de fisuras. Las láminas en voladizos solamente trabajan como formaleta. Para efectos educativos, vamos a realizar el vaciado del concreto en una parte de la losa. Finalmente hacemos el vaciado del concreto, el cual se debe hacer de manera uniforme sin generar acumulación de carga en una determinada área. Se debe realizar el vibrado del concreto. Esperamos que este paso a paso sea de gran ayuda al momento de ejecutar tus proyectos. Gracias por confiar en la calidad ASESCO. Con nuestros productos y tus ideas creamos la confianza que nos une. Para que conozcas más sobre nuestros productos, te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales y nuestra página web. Hola, te invitamos. Bueno, eso era lo que quería mostrarles y hablarles hoy, pues, sobre los aspectos un poco técnicos, prácticos y constructivos del sistema de lámina colaborante Metal Deck. Creo que podemos, pues, pasar a la zona de preguntas.
Perfecto, ingeniero. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el ingeniero Mario? Este es el momento para que puedan participar y hacerle cualquier pregunta que tengan. Bueno, aquí dos preguntas. Bueno, ingeniero, Jonathan tiene dos preguntas. A ver, él las escribe aquí en el chat. Pregunta número 1. ¿En temporada de lluvias es recomendable usar Metal Deck? Y la pregunta número 2 que tenemos por aquí es, del mismo es, ¿hay aditivos que no se deben usar en el concreto que puedan dañar el Metal Deck? Entonces, ya se les voy a responder. Ok, Jonathan, en cuestión, pues la primera creo que es algo completamente climático y que se debe tener al momento de pues, cualquier proceso constructivo. Si pasa que tenemos pues las láminas de Metal Deck instaladas y en ese momento llueve, pues deberíamos hacer limpieza, secado de las láminas para poder hacer la fundida de la losa de concreto. Con respecto a la parte de los aditivos, tengamos en cuenta que los aditivos están especificados para que actúen con el concreto, no con el acero. Entonces, pues las reacciones químicas que van a tener efecto al momento de la mezcla, por decirlo así, de los materiales van a ser mayormente con el concreto y no con la lámina de Metal Deck. Además, la protección de Metal Deck que tiene pues de 180 gramos por metro cuadrado, que eso pues es muy difícil conseguir en el mercado unos materiales que cumplan con esta especificación, tiene por decirlo así, una barrera protectora con respecto a materiales ajenos. Miguel Carrascal. Con respecto a lo mismo de los aditivos, ya que ellos actúan químicamente, no afectarían como tal la lámina. No, porque la reacción es con el concreto, no con el acero. La reacción de los aditivos, el proceso químico que se lleva a cabo es con el concreto. Sí, pero o sea, tú sabes que el acero, hay ciertos materiales que lo corroen más rápido, entonces de pronto ese proceso químico no afectaría absolutamente nada. No, no lo afecta. Además que está pues, protegido con el zinc porque son galvanizados. Ok, gracias. Aquí hay una pregunta por el chat. ¿Cuál sería el valor aproximado del metro cuadrado del sistema? Bueno, de precios, más o menos, pues solamente la lámina está más o menos como en 62.000 pesos el metro cuadrado, más o menos por ahí. Y pues ya vienen otras cuestiones que son pues el concreto, la losa de concreto, el refuerzo, la mano de obra, los equipos. Un valor aproximado vago así puede estar como en 130.000, 140.000, dependiendo también pues de las especificaciones que se tengan. Eso es un asterisco, por decirlo así. Pero más o menos un valor que podría ser muy vago. Jamison levantó la mano, cuéntame. Sí, ingeniero, tengo entendido que, bueno, en obras he visto que el metal de se calienta demasiado, pues, debido al sol, porque aquí pega bastante. ¿Qué afectaciones tendría la temperatura, por ejemplo, en el concreto o en otro tipo de materiales? No, pues en cuestión constructiva es algo que habría que revisar más que todo pues con el curado. No es algo que pues la resistencia se vaya a afectar por el calentamiento de material. Por el contrario, pues va a ser que los vapores, toda esa reacción química que se genera al momento de vaciar el concreto, esa pues, reacción exógena que resulta del fraguado, se realice en menor tiempo, o sea, con mayor intensidad. Entonces eso no pues compromete en ninguna parte pues la estabilidad del
del material, ni el producto, ni el sistema. Me comenta acá Alberto Jordan, perdón. ¿Qué tipo de refuerzo se podría utilizar cuando la losa con metal deck queda en voladizo? Pues refuerzo tradicional, que es las barras corrugadas, que dependen, pues, el ancho, el diámetro y la longitud, pues dependen de las condiciones de carga del sitio. Fabricio Andrés Valdelamar, perdón. ¿Tienen alguna librería BIM? Sí, dentro de nuestra página web, acesco.com, están pues todas las librerías BIM con todos los productos que manejamos, tanto las láminas planas, los perfiles de lámina delgada, los perfiles arquitectónicas y estructurales y el sistema de metal deck. ¿Puedes repetir el nombre de la página, por favor? Acesco.com. Si quieres la puedo colocar en el chat, ¿cierto? Sí, señor. En el chat, y pues pueden ver también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la empresa. También es importante comunicarles que el Metal Deck está certificado con normas del ICONTEC, tenemos sello de calidad y que los materiales, todos los materiales que trabajamos son autodeclarantes sostenibles. Es decir, que todos los procesos, desde que hasta la fabricación de la lámina, por decirlo así, del material, hasta la formación del producto, se hacen bajo altos estándares de sostenibilidad ambiental que permiten que se obtengan pues algunas certificaciones importantes ecoamigables, como las certificaciones LEED. Así que pues al momento de utilizar nuestros productos, cualquiera de nuestros productos, están aportando tanto a la certificación como al medio ambiente en la sostenibilidad del ecosistema. ¿Existe limitante en el número de pisos de la edificación? Juan, no existe ninguna limitante porque es un sistema de entrepisos. O sea, nosotros pues prácticamente es lo que va en cada piso, más no un sistema, por decirlo así, de resistencia estructural completa de la edificación. Entonces no hay ninguna limitante en el número de pisos. Las limitantes son pues en cuestión de longitud de apoyo, resistencia y todo lo que tiene que ver más con el diseño. Me dice Erasmo Truyol, buenas, ¿cuál es la diferencia entre una losa metal deck y una losa de concreto? ¿Cuál soporta mejor peso? Bueno, por cuestiones de diseño, las dos pueden soportar el mismo peso. O sea, yo puedo pues configurar o diseñar una losa de metal deck para que resista la misma carga que una losa de concreto. Las ventajas van en cuestiones de ahorros de materiales, ahorros de tiempo de instalación, ahorros de equipos de instalación, y que está haciendo pues una obra mucho más rápida, mucho más limpia, y que se está trabajando pues con perfiles de acero. Entonces pues, por decirlo así, estructuralmente puede que nos dé la resistencia, pero las ventajas se encuentran en otro tipo de ahorros del sistema Metal Deck. Nosotros pues tenemos una página, les voy a dejar la página de Artimed, que es donde nosotros pues tenemos softwares para el cálculo. Entonces, entre ellos está el cálculo del Metal Deck, que se lo puede dejar acá. La información también del Artima, y también pueden calcular perfiles de lámina delgada para correas, viguetas. Está también un módulo de análisis de viento muy interesante, que también pueden revisarlo también dentro de los servicios que nosotros prestamos.